Estos programas van a ir dirigidos sobre todo y muy especialmente a los jóvenes de Venezuela que no recuerdan la historia de cómo llegamos aquí, de qué es el chavismo desde su origen, cómo logró destruir un país. Los siguientes programas van a ser como el manual para destruir un país. Que fue exactamente el guión que siguieron Hugo Chávez y sus seguidores desde hace ya casi 40 años o más de 40 años incluso, y que solo una parte de esa historia es conocida. Yo tengo 2 hijos y uno de ellos es adolescente, ya se empieza a interesar por la historia de Venezuela y claro, me hace preguntas que son muy lógicas porque él no las vivió. Es información que uno tiene muy fresca porque la vivió, porque la sufrió, porque la marchó, la protestó, la advirtió, pero que gran parte de la población venezolana no tiene ni idea de lo que ocurre. Este segmento en particular, o este capítulo en particular, se trata de la recopilación del origen del chavismo. Es decir, cuáles fueron los hitos principales, cuándo empezó el chavismo como movimiento, como idea, como conspiración, porque eso es lo que el chavismo ha sido desde siempre, una conspiración para subvertir el orden en Venezuela, cómo avanzó y cómo llegó al poder. Vamos a abarcar desde 1982 hasta 1998, con todas las tribulaciones que tuvo Venezuela en ese periodo. Así que espero que estas grabaciones y este documento que vamos a dejar en las redes sirva para traer a colación lo que sufrieron, lo que vivieron, lo que esperaron, lo que soñaron los venezolanos de 1980 a 1990 y que 30 años después nunca vieron materializado. Por el contrario, muchas de esas personas que en el año 90 estaban descontentos, que estaban sufriendo la pobreza y las dificultades de esa época en el país y que vieron en el chavismo una esperanza y una posibilidad de cambio, de adecentar la política en Venezuela, muchos de ellos ya murieron sin ver nunca una Venezuela democrática, sin ver una Venezuela próspera y arrepentidos hondamente por haber depositado su confianza en Hugo Chávez Frías. Estamos en 1982. Venezuela es una democracia sólida, la más sólida de Latinoamérica. Venezuela tiene alternabilidad en el poder, 2 partidos principales, Acción Democrática y COPEI, pero hay una participación legal, permitida, no reprimida, de la izquierda a través del MAS y de otros partidos. La cultura venezolana es bien conocida en la región, está bien considerada en la región, los venezolanos son la envidia de muchos de nuestros compañeros. Como les decía, la canción más escuchada en 1982 en Venezuela es Seré un buen perdedor de Franco De Vita, que bandas musicales, pintores, cultores venezolanos eran material de exportación para los 5 continentes del mundo. Las grandes productoras, Venevisión, RCTV y otras, exportaban novelas y material audiovisual para Europa, para Norteamérica, para Sudamérica y para otras partes del mundo. Es decir, el venezolano era considerado como un afortunado y la cultura venezolana era cool. Éramos considerados un pueblo alegre, éramos considerados un pueblo en auge, un pueblo próspero. Sin embargo, amplias capas de la población estaban quedando al margen de esa bonanza y de esa sensación de prosperidad. La prosperidad que se había construido a través de 70 años de desarrollo petrolero había alcanzado a mucha gente y había logrado sacar a millones de venezolanos de la pobreza, pero había excluido a otros. En los últimos 30 años o 40 años se habían desarrollado en las márgenes de las ciudades venezolanas, los barrios, sin servicios públicos, con altos índices de inseguridad, con altos índices de exclusión. Inmigrantes de todas partes de Sudamérica venían en una segunda oleada, la primera después de las guerras europeas, en los 40 y los 50 sobre todo, pero en los 80 había una segunda oleada de latinoamericanos yéndose a Venezuela desde las dictaduras del Cono Sur, desde Colombia y desde países vecinos en el Caribe como Haití, como República Dominicana, etc. En este contexto, el petróleo venezolano entra en crisis. En el 76 había sido nacionalizado el petróleo, rompiendo una larga tradición de inversión internacional en el país. La moneda y el sistema económico, también impulsado por
el crack de la crisis petrolera global, etc., se empezaba a sentir en las capas populares de Caracas y de todas las ciudades y de los campos venezolanos. Este malestar se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, y en el año 1982 tenemos el primer capítulo del chavismo. El juramento del Samán de Güere. El juramento del Samán de Güere fue una especie de ritual conspiracional que inició el movimiento bolivariano revolucionario 200, que fue el primer vehículo político de Hugo Chávez para iniciar la transformación destructiva de la sociedad venezolana. Se trató, como su nombre lo indica, de un juramento que hicieron un grupo de militares, entre los que estaba Felipe Acosta Carles, no sé si recuerdan, posteriormente tuvo un infausto papel en los primeros años del chavismo. Estaba Raúl Isaías Baduel, que paradójicamente murió asesinado en la sede del SEBIN, asesinado por sus compañeros con quien inició este movimiento en 1982. Estaba Hugo Chávez Frías, el mayor impulsor de este movimiento, y otros militares que decidieron en 1982, inspirados en el juramento que Bolívar había dado en el Monte Sacro, decidieron que iban a transformar Venezuela a partir de ese momento. ¿De dónde sale esta idea? ¿Por qué? ¿Quién es Chávez? ¿Quién es Hugo Chávez? ¿Por qué un militar venezolano decide bajo una mata, bajo un samán, dar un juramento? El hermano de Hugo Chávez había sido por décadas un activista de la izquierda. Y Hugo Chávez crece en ese ambiente revolucionario que había sido nutrido desde los 60, como ustedes saben, por la influencia de la Unión Soviética, por la influencia de Cuba, y esas ideas crecieron en la familia Chávez y germinaron en Hugo Chávez, que finalmente desde la Fuerza Armada crea un grupo armado de la institucionalidad del ejército venezolano para respaldar estas ideas radicales de la izquierda. Entonces Hugo Chávez en 1982 cristaliza un juramento que viene de unas ideas viejas revolucionarias que su hermano y él mismo habían defendido durante sus años de juventud y que habían mantenido durante sus años de adultez. Después del juramento del Samán de Güere, que es como un hito, ¿no?, simbólico dentro del chavismo, en el año 1983 deciden formalizar el movimiento político que se llama Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Este movimiento es un movimiento eminentemente militar, pero saben, porque desde el principio han sido hábiles, entienden que necesitan apoyos fuera de su núcleo principal, y el primer gran apoyo que obtienen es el de Francisco Arias Cárdenas, que ya tenía una carrera y que ya tenía una influencia política en Venezuela. A partir de allí se empieza a consolidar un movimiento conspiracional con más recursos, un movimiento insurreccional desde la Fuerza Armada, específicamente del Ejército. Recordemos que Hugo Chávez trabajó en la Academia Militar y tuvo acceso a todos los estudiantes que estaban en formación en la Academia Militar, y desde allí pudo ir tejiendo las redes, ideologizando, difundiendo sus ideas y construyendo el movimiento que posteriormente cristalizó en el golpe de Estado de 1992. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. 1992, 4 de febrero. ¿Dónde estabas cuando Hugo Chávez decidió dar el golpe de Estado? ¿Habías nacido? Algunas de las personas que nos está viendo cruzaron el Darién o son de los exiliados que están siendo hoy perseguidos en Estados Unidos o en otras partes del mundo. ¿Tú sabes que tienes 20, 25 años, tú venezolano, sabes lo que implicó el golpe de Estado de 1992, las causas y las consecuencias, cómo empezó el proceso dramático y trágico que hoy conocemos como chavismo? Este segmento es para ti. En 1992 Venezuela era un polvorín. Básicamente había estallado la burbuja, la ilusión, la imagen de estabilidad con el Caracazo en 1989. Las causas del Caracazo todavía se desconocen. Los historiadores señalan, por supuesto, el aumento de la gasolina,
Pero realmente era un aumento de la gasolina mucho menor a tantos y tantos aumentos que han sufrido los venezolanos antes y después, y nunca ha pasado un caracazo. Carlos Andrés Pérez acababa de ganar las elecciones con un amplísimo margen. O sea, era un presidente que estaba todavía dentro de la luna de miel por haber sido electo por segunda vez. Sin embargo, explota Venezuela después de años de estabilidad y de democracia. Ocurre una honda represión por parte de la Fuerza Armada que deja un trauma en los sectores populares. Hay numerosas narraciones, no solamente de personas que lo vivieron, sino de ONGs que han documentado, como Provea, que han documentado con mucha rigurosidad las víctimas del Caracazo. Hay narraciones de muertos en las calles de Caracas, de caminar sobre los muertos, los saqueos enormes que terminaron, digamos, con esa ilusión de bonanza y de civilización que había logrado la democracia venezolana. Y dejan en 1989 ese evento una honda herida y un hondo cuestionamiento sobre la vigencia del sistema político venezolano y en particular sobre la vigencia de los partidos Acción Democrática y COPEI. En 1992, un 4 de febrero, Hugo Chávez decide tomar las armas en contra de ese sistema democrático, imperfecto, decadente en muchos sentidos, pero democrático, electo, que garantizaba de forma general las libertades públicas. Hugo Chávez se levanta en armas contra ese sistema. Muchos alegan la valentía de Hugo Chávez, pero a lo largo de la vida he tenido la oportunidad de sentarme con varios de los actores de ese episodio. Debemos decir que el único lugar importante del país que se perdió, o sea, es decir, el único lugar donde la conspiración no logró materializar, fue Caracas, que estaba precisamente a cargo de Hugo Chávez. Es decir, Arias Cárdenas, los comandantes de la rebelión en otras ciudades del país lograron su objetivo, pero Hugo Chávez no pudo tomar Caracas. No fue una operación teledirigida, medida, no. Fue una operación que tuvo enormes cobardías y enormes canalladas. Por ejemplo, ir a buscar a la familia del presidente Pérez en La Carlota, que es en la casona, pues la casa del presidente de Venezuela. No Miraflores, en donde operaban, no Miraflores, que es la sede del poder, sino la casa de la familia del presidente. Narraciones hay muchas de cómo llevaron tanquetas y disparaban contra la casona que tenía una mujer y sus hijos en la casa. Allí no estaba Carlos Andrés y ellos lo sabían. Pero bueno, fueron contra la familia del presidente. Cobardías como estas dan inicio a la utilización de la fuerza por parte del chavismo para reprimir y amedrentar al sistema político venezolano. En 1992, como ya lo dije, Hugo Chávez fracasa en tomar Caracas. Por el contrario, es arrestado. No se saben las circunstancias y hay muchas teorías al respecto, bajo las cuales decide Enrique Ochoa Antich, que después, con los años, se ha visto que ha tenido posiciones al menos cuestionables o dubitativas en torno al chavismo. Pero no se sabe las condiciones en las que Enrique Ochoa Antich, a un tipo que acaba de perder un golpe de Estado y que es un insurrecto, le pone un micrófono y le pone todos los canales de televisión para que pueda dar su mensaje. Yo no recuerdo otro caso de golpes de Estado en ningún lado en donde agarran al alzado y lo ponen en cadena nacional. En Venezuela sucedió eso. Y Chávez, que fue desde el principio un monstruo comunicacional, dio la frase que se quedó marcada para la historia. Por ahora, nuestros objetivos no han logrado ser alcanzados. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Ese por ahora, que se convirtió luego en eslogan del chavismo, que se convirtió luego en leitmotiv de todo lo que ha sido el ideario bolivariano chavista. Ese momento fue clave para la popularidad posterior de Hugo Chávez, porque tenías un alzado en televisión nacional, cosa absurda que ninguna democracia se habría permitido, pero tenías un alzado en televisión nacional diciendo que depongan las armas, pero que esto es por ahora. Consecuencia, meten, por supuesto, a todos los alzados los meten presos, pero cabe el comentario que no existen documentos, pruebas, incluso señalamientos relevantes que indiquen que estos militares que habían acudido a las armas y que habían asesinado personas hayan sido tratados, digamos, inhumanamente o hayan sido víctimas de violaciones de derechos humanos en su cárcel. Chávez pasó su tiempo de prisión en la cárcel de Yare, pero en ese tiempo tuvo visitas
pudo ser entrevistado por José Vicente Rangel, por ejemplo, pudo escribir artículos de opinión, le pasaban comida a la cárcel, nunca fue golpeado, nunca fue torturado. Es decir, hubo una diferencia enorme entre la cárcel que llevó Hugo Chávez, no por protestar pacíficamente ni por emitir una opinión, sino por alzarse contra la República, utilizando las armas de la República y asesinando personas. Hubo una enorme diferencia en cómo él y su camarilla fue tratado, a cómo posteriormente él trató a sus enemigos en las cárceles políticas y en los centros de concentración en los que se ha convertido el SEBIN, el DIGESIN y otros cuerpos de inteligencia del país. 1992 no cierra con el golpe de Estado de febrero, porque estando preso Hugo Chávez, el 27 de noviembre de ese mismo año, militares apoyados por Bandera Roja y por otros movimientos de izquierda radical venezolana, dan un segundo golpe de Estado, utilizando la aviación para ello, bombardean Caracas, dan un segundo golpe de Estado que también fracasa. Ahora imagínense ustedes un país que viene de una revuelta popular en 1989, con miles y miles de personas bajando de los cerros, saqueando y con el ejército reprimiendo, utilizando armas de guerra para reprimir a la población. Un golpe de Estado en 1992 que pone en la palestra a un tipo desconocido, pero súper criollo, militar, que recuerda a la venezolanidad esta de Pérez Jiménez y del hombre fuerte y del caudillo y esta mitología militar que Venezuela ha tenido en toda su historia republicana, lo pone en primera palestra nacional. Otro golpe en el 27 de febrero, estando preso Hugo Chávez y su camarilla, que ratifica que aquí el problema no se ha terminado y que esto es por ahora, en efecto. Esa era la Venezuela que le toca enfrentar a Carlos Andrés en sus últimas horas. Y a partir del 1992, luego del golpe de Estado de noviembre, empieza un proceso de una jauría contra Carlos Andrés Pérez, que no era perfecto, ni era santo, ni yo soy parte de la glorificación de Carlos Andrés, pero que era un presidente democrático 1000 veces mejor que Hugo Chávez, ¿no? Ese presidente democrático sufrió la conspiración de su propio partido, porque fue Acción Democrática el que votó contra Carlos Andrés para sacarlo de la presidencia, de sus viejos enemigos políticos, como el fiscal general Escobar Salom, como Arturo Uslar Pietri, etcétera, con quienes había tenido diferencias políticas durante décadas, y de toda esa izquierda venezolana que se agrupó en torno a una nueva esperanza que significó Hugo Chávez Frías. A partir de allí, la democracia había quedado herida de muerte. Y los años posteriores, lo que veremos es el surgimiento de un nuevo orden político y social en el país que acabó destruyendo no solamente nuestra democracia, sino la identidad propia del venezolano.